Cannadix, calidad de vida. Presenta. Disfruta la existencia. Crece tu energía. Transforma tu vida. Porque ser es vivir con bienestar. Bienvenidos a Seres, el podcast. Hola, me da muchísimo gusto recibirlos, darles la bienvenida a un nuevo episodio. Gracias por vernos y también muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos un invitado muy especial, mi querido Mariano Rivapalacio, periodista y también Premio Nacional del Periodismo en 2005 y 2015, ya con más de 20 años de experiencia y de trayectoria. Mi querido Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buen día, muchísimas gracias por la presentación. Pues sí, prácticamente ya son 26 años de labor periodística, de ser comunicador, de contar historias. Yo siempre me defino como una persona que cuenta historias, siempre con una base, siempre con una investigación detrás, siempre con la opción determinada de poder lograr la comunicación, ser el puente entre el comunicador y la sociedad. Entonces, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad de estar aquí contigo, Sergio. Gracias. Hombre, nosotros encantados, muy felices de tenerte en Seres. Y precisamente lo que nos estás comentando de ser una persona que cuenta historias, que haya todo un trabajo de investigación detrás. Tú dinos qué tan importante es justo que la información sea fidedigna precisamente para nuestra sociedad. En realidad, pues lo es todo. O sea, finalmente una persona que cuenta historias, un periodista que da información, que da a conocer las noticias de México y el mundo, pues se tiene que pegar a la realidad, tiene que ser fidedigno, tiene que apegarse a una ética profesional, a un rigor periodístico, a un rigor de comunicación. Pues no puedes mentirle a la gente, no puedes inventar cosas. De entrada, es una labor que tienes que tener bien entendido, que lo fidedigno, lo real, lo verdadero tienes que transmitirlo, jamás tienes que mentir, no tienes que alterar, porque está ya fuera precisamente de las normas éticas y morales del comunicador y del periodismo. Yo creo que esa es la base importante que tiene que tener entendido cualquier periodista de cualquier parte del mundo, Sergio. Yo creo que durante tu trayectoria es más que obvio que siempre te has inclinado hacia la información imparcial. ¿Tú crees que este tipo de información genera percepciones positivas y negativas en la gente y puede dañar la convivencia social? Sí, definitivamente. Tú tienes que ser completamente imparcial. Vaya, no tienes que estar recargado de un lado o de otro cuando eres comunicador. Cuando emites una opinión personal, siempre vas a tener definido cuál es tu inclinación hacia cualquier punto de vista político, religioso, social. Pero cuando eres comunicador y perteneces a algún medio de comunicación, alguna institución, algún organismo, tienes que ser completamente imparcial, porque eso como comunicador, como periodista, como profesional, te indica que tienes que estar en una balanza en el que tienes que poner de un lado la información y siempre tienes que tener contrapesos. Definitivamente habrá personas a las que la imparcialidad pues les resulte incómodo. Incluso cuando tú presentes algún tipo de dato, cuando presentes una historia, probablemente a alguna persona le sea molesto algo que puedas presentar, pero por eso siempre tienes que ser imparcial, porque tienes que presentar un lado de la historia y el otro lado de la moneda, siempre. A veces también en determinadas historias tienes que presentar y tienes que dar derecho de réplica, porque muchas veces la gente presenta una denuncia, ¿no? Te ve a ti como un medio para presentar una denuncia. Los medios de comunicación en la mayoría de los casos también son vistos y utilizados como plataformas de denuncias. Entonces, si una persona señala, o incluso cuando un periodista ya está catalogado como un líder de opinión y emite precisamente su opinión porque ya tiene ese peso para hacerlo, pues incluso si señala a alguien, también a ese alguien le tiene que dar la capacidad para que pueda dar su derecho de réplica. Entonces, la imparcialidad es importante. Para algunos será incómodo, para otros es como se tiene que trabajar y así se tiene que hacer. Los momentos actuales que vivimos, mi querido Mariano, pues vemos que están muy marcados distintos grupos, ¿no? Si tú no piensas igual que yo, en automático eso te convierte en mi enemigo o una persona ajena o alguien que está en una posición a la cual yo puedo ofender, ¿no? En este tiempo, los periodistas han sido unas piezas claves para poder transmitir toda esta información. ¿Cuáles consideras que son los riesgos en México, en Latinoamérica, por realizar esta profesión? Mira, Sergio, yo quiero, antes de responder lo que me preguntas, sí quiero externar aquí en este sentido que desde mi punto de vista particular, desde mi punto de vista personal, los últimos 4 años han sido los más polarizados que he visto. Creo que sí, desgraciadamente estamos viviendo una época en la cual, exactamente así como tú
comentabas, si no opinas como yo, te ven como el enemigo, ¿no? Te ven como el opositor, incluso hay quien hasta te tacha de traidor. Entonces, yo en 26 años de labor periodística nunca había visto una sociedad tan dividida, una sociedad tan polarizada, y es una cuestión que nos tiene que poner a pensar, nos tiene que poner a actuar sobre todo. O sea, hay que preocuparnos, pero sobre todo hay que ocuparnos. Entonces, la labor del periodista, del comunicador, es una parte fundamental en la que tenemos que entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestro entorno, lo que está sucediendo en México y en América Latina, con estos cambios políticos que han venido ocurriendo los últimos años, de unos 10, 12 años para acá, en los cuales está muy claro el mapa de Latinoamérica, se está tiñendo de un color, digamos, que se pasa a la izquierda, ¿no? En materia política, por decirlo de alguna manera. Y se ve reflejado muchísimo en el aspecto de que la mayoría de los líderes de izquierda que están gobernando los países de Latinoamérica, muchos de ellos tienen muy establecido cuál es precisamente su manera de pensar y su manera de dirigir cada país, ¿no? Y lo vemos en el caso de nuestro país, lo vemos en el caso de México, que sí está muy polarizado, que desgraciadamente las figuras políticas, y lo hablo directamente como lo es el presidente de la República, que utiliza todos los días sus conferencias de prensa matutinas para señalar, para criticar, y lo vemos muy claro, ¿eh? Es un señalamiento y es algo que está a la vista de todos. Al presidente no le gusta la crítica, pero él sí critica, ¿no? Y utiliza precisamente este escenario tan fuerte como lo es el Palacio Nacional a través de la presidencia para poder señalar y criticar a quienes lo critican a él, ¿no? Y esto se vuelve muy peligroso porque tiene una base de seguidores y, ¿por qué no hasta decirlos? Tiene una base de fanáticos, y a mí me da a veces hasta temor pensar que haya gente que sea fanática de un político. Puede ser un seguidor de un funcionario público, pero cuando llegas a ser fanático de un político, la misma palabra ya tiene una definición que lo engloba y puede ser hasta peligroso. Tú como periodista señalas, por ejemplo, como líder de opinión, señalas alguna actitud, alguna actividad de algún funcionario público local, estatal, federal, y si a esta persona no le gusta el señalamiento, incluso utiliza las instancias federales de poder, incluso hasta para limitar tu capacidad y tu libertad de expresión, te mete en un problema, porque el día de mañana no te vas a poder expresar. El día de mañana sales a la calle y un seguidor de un político te puede incluso hasta agredir. La situación actual en América Latina se está convirtiendo en eso, tristemente. Podemos hacer muchas cosas. Yo creo que todavía estamos en una gran oportunidad de cambio en el cual podamos entender que si no trabajamos todos unidos y si no entendemos que como sociedad vivimos con una balanza de pesos y contrapesos, que hay que entender que no necesariamente porque no pensemos igual o no te señalemos igual, no significa que seamos tu enemigo. La democracia es así, ¿no? La democracia está basada en los que votan del lado derecho, los que tienen una afiliación central y los que votan del lado izquierdo, ¿no? Y se ha convertido tristemente en nuestro país en que si no piensas, si no me sigues, si no me alabas, si no me echas flores, eres mi enemigo. Entonces es un problema y desgraciadamente los periodistas vamos en medio. Esto es Seres. Seguramente al ver Seres el podcast te han surgido algunas inquietudes de cómo llevar una vida más saludable. Es por eso que queremos resolver tus dudas. Comenta qué temas quieres que tratemos en los próximos episodios de Seres el podcast. Continúa en Seres. Mi querido Mariano, tú en estos últimos años tienes 26 años de experiencia, pero en estos 4 que nos señalas, ¿tú has sufrido algún tipo de acoso o de señalamiento por realizar tu profesión? No como tal, pero sí de repente, por ejemplo, lo ves muy marcado en redes sociales, ¿no? Las redes sociales, sobre todo Twitter, ¿no? Que está, digamos, esta red social que está más inclinada a emitir opinión, información política, social, muy pública, donde muchos funcionarios y muchos medios de comunicación y comunicadores aprovechan esta plataforma pues para informar, emitir su opinión, señalar, criticar, etcétera, etcétera. Hay quien también lo utiliza para alabar, etcétera, etcétera. Pues bueno, de repente cuando yo emito una opinión personal, pues sí, de repente, ya sabes, te llegan los señalamientos, sobre todo te llegan las ofensas, porque hay mucha gente que en lugar de debatir, en lugar de establecer, por ejemplo, una confrontación, pero una confrontación inteligente en el cual se puedan intercambiar ideas, pues te critica con groserías, te baña con leperadas. O sea, en eso se ha convertido
convertido últimamente a esa polarización a la que me refiero, y las redes sociales funcionan también como eso, como una válvula de escape para muchos, ¿me entiendes? Incluso muchos que aprovechan el anonimato pues para poderte atacar. No he sido tan atacado como otros compañeros, colegas, no, la verdad es que no. En mi caso yo te puedo decir que estoy muy tranquilo por esa parte, pero sí de repente cuando emito una opinión personal muy definida para señalar algo que me incomoda, me disgusta y lo señalo, pues sí de repente 2 que 3 te atacan, ¿no? Pero más allá de eso, no. Mi querido Mariano, gran parte de tu trayectoria también se ha dedicado justo a la información que esté a favor de la salud de la sociedad. ¿Cómo empieza este momento en que decides, vamos a empezar a hablar sobre la salud, sobre los cuidados, qué puede y qué no puede hacer la gente justo para que pueda cuidarse? Pues la verdad, platicar, hablar, contar historias de salud surgió hace ya muchísimos años. Todavía estaba en Televisión Azteca, en Azteca Noticias. Yo cubría antes de eso información policíaca. Yo estuve mucho tiempo cubriendo información de la Procuraduría General de la República, en aquel entonces la PGR, y también cubría mucha información de la Agencia Mexicana Antidrogas, ¿no? Los fiscales antidrogas, los ARES antidrogas, y era un trabajo interesante, pero era muy pesado. De repente fue muy chistoso porque hubo un intercambio con los jefes de información de reporteros, y a mí me jalaron al área de bienestar y a mí me dejaron la información, que trabajar información de salud, ciencia y tecnología. Y a partir de ahí fue como me fui, digamos, especializando también, porque un periodista tiene que saber trabajar cualquier tipo de información y hacer cualquier tipo de cobertura, pero siempre vamos a tener una especialización, vaya, es decir, siempre te sientes más cómodo haciendo determinado tipo de periodismo que otro. Hay gente que le fascina estar metido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Yo honestamente no me veo ahí, me desesperaría terriblemente. Yo no soy como de los periodistas y comunicadores que tienen que estar en la Cámara de Diputados o en una oficina de gobierno cubriendo esa fuente de 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, yo te puedo manejar diferentes tipos de fuentes, pero el chiste es salir, contar historias, armar full tracks, notas, planos secuencias. Entonces, así fue como me fui involucrando y me fui dando cuenta que es una fuente, es un tipo de información pues muy interesante, se puede contar mucho. Esa es la parte en la que el periodista funciona con un aspecto positivo y con un aspecto de utilidad. Le sirves a la sociedad con información útil. Tú vas de la mano con un especialista, ¿no? El especialista lo entrevistas, cuentas una historia, por ejemplo, de algún paciente, alguna persona que padeció una enfermedad y logró salir adelante gracias a un tratamiento, por ejemplo. O también puedes contar historias terribles. Lo hemos visto últimamente también con el desabasto de medicamentos que hay. Siempre ha existido, pero insisto, estos últimos 4 años han sido terribles. Sí se ha incrementado el desabasto de medicamentos en nuestro país, en los diferentes sistemas de salud que existen, incluso hasta a nivel particular. Te lo dicen hasta los médicos particulares que yo tengo contacto con ellos, ¿no? Que hasta batallan a veces, ¿no? Porque también todo se ha encarecido. Imagínate nada más. Entonces, pero es un área muy interesante, es un área que puedes platicar perfectamente con la audiencia y le puedes enseñar, por ejemplo, tips, recomendaciones, autocuidado, hacer ejercicio, comer bien, cómo identificar una enfermedad, cómo acudir a tiempo con un especialista para que si te es diagnosticada un padecimiento, una enfermedad, pues se haga a tiempo precisamente para que te puedan salvar la vida en caso de las enfermedades, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Y muchas enfermedades que escuchas la palabra inmediatamente la gente lo relaciona con muerte, ¿no? Hoy en día también hablar de tecnología en materia de salud es bien importante, mostrarle a la gente imágenes de lo que se hace en México y en el mundo, tanto en el sistema privado como en el sistema público, porque también, hay que decir, también se ha avanzado en el sistema público, no todo es tan malo, pero sí hay cosas que hay que señalar. Entonces, es un área muy productiva, muy bonita que me ha gustado explotar. Esto es Seres. Cultura del cuidado en México y en Latinoamérica. De entrada, en muchas ocasiones o en muchos lugares dicen que en México pues no tiene esta cultura del cuidado. ¿Tú consideras que la mayoría de la comunidad latina lo tiene? ¿Y cómo podríamos generar fortalecer esta cultura del cuidado hacia la salud? Pues mira, yo creo que hemos avanzado en los últimos 15, 20 años, pero seguimos siendo todavía una región en el mundo que es Latinoamérica, en la cual pues generalmente entre 4 y 5 personas
personas de cada 10 están preocupados por su salud. El resto acude con el médico hasta que algo le duele. Pasa mucho, por ejemplo, la gente descuida mucho su salud bucal, por ejemplo, ¿no? No tiene una costumbre, una cultura de acudir una vez al año, por ejemplo, con el oculista o el oftalmólogo. Hasta que nos duele algo es cuando vamos con el médico. Entonces, falta mucho. Estamos a veces con el concepto de la vida cotidiana tiene que ser tan rápida, la gente tiene que salir a trabajar. A veces el argumento de que no nos alcanza el tiempo para hacer ejercicio o sale muy caro comer sano, son mitos en realidad. Son mitos, sí se puede. Entiendo que haya gente que tenga que tener hasta 2 trabajos quizá porque ya no le alcanza. Hay casos muy contados que se comprenden, pero cuando uno se propone, por ejemplo, darse su tiempo precisamente para enfocarse en la prevención, enfocarse en comer bien, hacer ejercicio. Si sabes, por ejemplo, que hay personas, familiares tuyos, que han padecido determinados tipos de enfermedades que pueden tener un factor genético, pues es cuando tienes que actuar, ¿no? No te tienes que esperar a que ya te aparezca una bolita para que ya acudas al médico y te den un mal diagnóstico. Entonces, sí hemos avanzado en materia de prevención, sí hemos avanzado en cultura, pero nos falta todavía, ¿no? O sea, todavía estamos un poco por debajo de otros países a nivel mundial que sí tienen un poquito más la cultura de la prevención. Sí, y en parte porque, bueno, tienen otro tipo de alimentación, tienen otro tipo de, digamos, una estructura de salud, por ejemplo, gubernamental muy por encima de la nuestra, ¿no? En la que te paras en un servicio de salud y no te tienen esperando las horas para que te pasen a atender tan solo porque vayas a una consulta. O como casos que hemos visto, ¿no? Personas que tienen tiradas en los servicios de salud en el piso, conectados a una bomba o están exactamente recibiendo vitamina vía intravenosa, ¿no? O sea, nos falta mucho avanzar precisamente en ese aspecto, pero creo que hemos logrado grandes pasos. La gente sí está un poquito más preocupada por su salud que antes, pero todavía falta. Con toda la información, mi querido Mariano, que todos los días das a conocer, que todos los días te enteras, ¿no? De lo que se puede, de lo que no se puede decir de acuerdo a la línea editorial de cada uno de los medios. ¿Tú cómo mantienes una mente equilibrada? Depende mucho de la línea editorial y también depende mucho de las leyes, porque incluso cuando te dedicas exclusivamente al área de salud, que también en otras áreas de la información también tienes que tener conocimiento de la ley. Por ejemplo, en México nos rige la Ley General de Salud. Tienes también que conocer determinados artículos, no te digo que te la chutes y te la sepas completita, pero tienes que conocer, por ejemplo, determinadas cosas que sabes que no puedes dar a conocer y otras porque la ley lo impide, ¿no? Es, por ejemplo, cuando trabajas con laboratorios, pues hasta los mismos laboratorios saben que a veces no pueden hacer campañas específicas para determinados medicamentos porque la ley lo prohíbe. Entonces también tienes que estar enterado, más aparte de la línea editorial. Generalmente las líneas editoriales de las empresas, lo único que no te piden es que no hagas publicidad de determinadas cosas, porque son las empresas de comunicación privada, son eso, son empresas. O sea, igual, ¿no? Por eso tienen un área de publicidad, ¿no? Si algún laboratorio le interesa dar a conocer un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento, pues entonces ya tienen que ir a otro punto de la empresa, pues para saber cuáles son exactamente los mecanismos para dar a conocer ese tratamiento o medicamento. O a lo mejor tú hablas de que sí existe un nuevo tratamiento, existe un nuevo medicamento, pero no das a conocer el nombre, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo tienes que conocer y todo eso es parte de la línea editorial y parte de la Ley General de Salud. Y entonces ya con ese enfoque, pues ya trabajas, ¿no? Definitivamente. Continúa en Seres. El dolor siempre está presente en nuestras vidas y ya puede tener el alivio para esos dolores crónicos gracias a los componentes extraídos del cannabis medicinal. Cannadix te presenta el tratamiento farmacéutico natural a base de aceite puro de semilla de Hemp Cannabis Sativa. Sus componentes terapéuticos han sido investigados clínicamente, demostrando su efectividad para el alivio del dolor, la inflamación y la ansiedad. Llame ya al número en pantalla y ordene el tratamiento Cannadix y le enviaremos gratis gomitas Cannadix con aceite de cannabis medicinal para estimular los neurotransmisores del placer, los cuales le ayudarán a liberar las tensiones, el estrés, la ansiedad y el dolor. Esto es Seres. 5 consejos, mi querido Mariano, para los periodistas, de lo que hablábamos al inicio, que han tal vez sido víctimas de violencia por ejercer el periodismo en México o en Latinoamérica. Pues mira, más que nada, yo un consejo más bien se lo daría a quienes están estudiando, porque ya quienes estamos trabajando en esto, pues cada quien conoce exactamente los pros y contras de trabajar en esta profesión y cada quien ya conoce incluso sus límites. Hay gente que es muy arriesgada. Desgraciadamente estamos en un país con muchos casos
de colegas periodistas y comunicadores que han sido asesinados en México. Entonces, estamos entre los 3 países más peligrosos para ejercer la profesión a nivel mundial. Imagínate que estemos comparados con Afganistán. ¿Qué te dice eso, Sergio? Es terrible, ¿estás de acuerdo? O sea, no podemos estar a este nivel, definitivamente. Y se tiene que hacer algo. No es suficiente con saber de un caso más de algún colega que es asesinado por cualquier razón que haya sido, ya sea por una cuestión personal, peor si también se trató por una cuestión de su trabajo, y que no pase nada, ¿no? Que no sepamos que supuestamente las fiscalías se ponen a trabajar y que pongan un pesar, ¿no? Y lamenten la situación en un tweet cuando no sucede nada, ¿no? Entonces, yo sí podría decir, en todo caso, si nos están viendo y escuchando futuros comunicadores, futuros periodistas, ahí sí, porque son personas que están empezando en esto, que tienen, digamos, la idea de convertirse en periodistas y comunicadores, que saben que ahora es diferente. Cuando yo estudié comunicación de 1990 al 94, no existían las redes sociales. O eran estos medios de comunicación o no era nada. Hoy la cosa ha cambiado, Sergio. Hoy la cosa está muy diversificada, hoy está más globalizada, hoy se utilizan las redes sociales, hoy está el streaming, hoy incluso empresas que ni siquiera son medios de comunicación aprovechan las plataformas digitales para hacer programas con sus contenidos. Hoy ya es muy amplia la manera de comunicar y todo eso. El primer tip, que sepan identificar para qué son buenos. Lo mío es redactar, lo mío es estar frente a la cámara, lo mío es estar detrás de la cámara, lo mío es producir, lo mío es generar contenido. Entonces, una vez que identifican, adelante. Segundo, que tengan también identificado y que sepan este tipo de información y este tipo de contenido en dónde lo van a explotar. Si es más para un medio tradicional o si es más para un medio digital que ahora está muy en boga y que ha avanzado muchísimo en el área digital, las plataformas, ¿no? Otro sería que no claudiquen. Es una profesión, es un trabajo muy difícil, Sergio. Tú eres locutor y sabes que a veces no es fácil, ¿no? Entonces, es un trabajo, es una profesión que ahora está muy peleada. Entonces, así como tú, hay 40 o quizás 50 personas más formadas para tener ese puesto, para lograr el objetivo. O sea, hay mucha competencia. Entonces, el siguiente es que sepas cuáles son tus talentos y que los sepas explotar, porque vas a tener mucha competencia. Si antes la había siendo un círculo más cerrado, hoy la hay y al triple. Y otro dato más y otro tip más, ya para cerrar, Sergio, pues sería que tengan claro exactamente cuál es tu target, cuál es tu público, cuál es tu audiencia. Eso es bien importante. Yo creo que ahora mucha gente que utiliza las redes sociales y eso, las plataformas, pues conocen más, ¿no? Qué tipo de gente te consume tus contenidos y todo eso. Y con base en esa información, pues poder generar información y contenido. Yo siempre me peleo. A mí de repente me causa mucho ruido la palabra influencer. No la termino de digerir, Sergio. No, me cuesta trabajo, no tengo nada en contra de ellos, a los que se llaman o les llaman, no tengo nada en contra, pero sí de repente veo contenidos de algunos, no voy a entrar en polémica, no voy a mencionar quiénes, pero de repente entro y checo para saber, a ver, ¿por qué este sujeto o chava tiene 3, 6, 8 millones de seguidores? De repente veo su contenido y digo, Dios mío, ¿esto es un influencer? ¡Qué miedo! ¿No? Que haya gente que consuma a veces contenido chafa, malo, grosero, lépero, que no te deja nada. Sí lo hay, sí hay eso, ¿no? Entonces yo más bien los invitaría a que así, entiendo, hay para todo. No estoy en contra de que la gente consuma lo que quiera consumir. Y qué bueno que haya diversidad de información y de contenido. Habrá gente que le interese la información científica, la información política, los debates, ver gatitos maullando, ver perros ladrando, gente bailando. Hay para todo. Yo no digo que no, está muy bien. Pero que nos concentremos mucho en que si hacemos mejores cosas y fomentamos un mejor contenido, podemos ser mejores. Y el último tip, Sergio, ya para no alargar, no consumir fake news. Claro. Aguas con las noticias falsas, porque son como el chicle, pegajosas, son exquisitas. Y la gente se vuelve loca cuando se fomenta una falsa noticia, una falsa información y corre como pólvora, ¿no? Se esparce rapidísimo y es peligrosísimo porque ahí sí puedes hacer mucho daño. Cuando se esparce información negativa, falsa, puedes hacerle daño a terceros y es cuando exactamente estás faltando a la ética como un profesional. Mi querido Mariano, muchísimas gracias de verdad por tus recomendaciones. Por último, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te puede escribir la gente, nuestra comunidad? Pues muchísimas gracias, querido Sergio. Pues bueno, aprovechando
aprovechando precisamente las redes sociales. En Twitter, ¿no? Ya parece que el señor Elon Musk ya nos va a cobrar por tener la palomita. Entonces, en Twitter voy a seguir, vamos a estar ahí todavía. Estoy como @JMRivapalacio, ahí tenemos la palomita de verificación para que me identifiquen. Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. También estoy en Instagram como JMRivapalacio. Y fíjate que yo me negaba mucho en abrir TikTok. Primero como que no lo entendía y después tenía como la idea errónea de que TikTok nada más era para bailar y contar chistes. Sí, se sigue utilizando para eso, pero también puedes utilizar otro tipo de videos e información. Y entonces ya me animé, ya abrí hace pocos días mi cuenta de TikTok. Estoy como Mariano Riva Palacio 1 y vamos bien, ¿eh? Fíjate que bien, estoy compartiendo información, videos con datos, cifras, data, experiencias propias y ahí vamos por arriba de por lo menos en cada videíto de las 1150, 1200 reproducciones. Ahí vamos arrancando, queridos. Sí, la verdad es que tu contenido en TikTok es muy, muy interesante. Yo soy uno de tus seguidores ahí en TikTok. Y bueno, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado, mi querido Mariano, periodista con más de 20 años de experiencia, Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Periodismo 2005 y 2015. Mi querido Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ser uno de nuestros invitados especiales en Ceres el Podcast. Muchísimas gracias, querido Sergio. Gracias por invitación a Ceres. Es para mí un honor platicar contigo y con toda la gente que ve tu podcast y que te escucha cada vez que tenemos la oportunidad también de conocer cosas diferentes y a muchas personas. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, mi querido Mariano. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado en un episodio más y también gracias por vernos. No olviden suscribirse en todas nuestras plataformas, comentar, compartir y también darle like. Nos vemos en el próximo episodio de Ceres. Continúa en Ceres. Miles de hispanos sufren inflamación en tejidos y dolor crónico en huesos, músculos, tendones y articulaciones. Ahora les puedes decir adiós usando Cannadix crema y cápsulas con ingredientes naturales y componentes terapéuticos comprobados clínicamente para aliviar dolor, inflamación y ansiedad. Además, puedes disfrutar de las gomitas Cannadix con aceite de cannabis medicinal para estimular los neurotransmisores del placer para liberar tensiones. En tus manos está aliviar dolor, inflamación y ansiedad. Todo esto con Cannadix, calidad de vida. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast. Cannadix, calidad de vida. Presentó.